Hola a todos. Continuamos resolviendo el examen de la EBAU de Física de la convocatoria de junio de 2022 en la Comunidad de Cantabria. En este vídeo estamos con los ejercicios del bloque 3 de campo gravitatorio. Los ejercicios del bloque 3 del examen eran el número 5 y el número 6. Veamos lo que dice el número 5. Dos masas idénticas de 500 gramos están situadas en los puntos menos 3, 0 y más 3, 0 y todas las distancias se dan en metros. Calcular y representar el vector campo gravitatorio en el punto menos 1, 0 y la fuerza gravitatoria que experimenta una masa de 100 gramos en ese punto. Calcular el potencial gravitatorio en los puntos menos 1, 0 y 2, 0 debido a dos masas de 500 gramos. Y calcular el trabajo realizado por el campo gravitatorio sobre una masa de 200 gramos cuando se desplaza desde el punto menos 1, 0 hasta el punto 2, 0. Se trata del ejercicio 5, un ejercicio de distribución de masas. Así que lo primero que vamos a hacer es representar gráficamente las masas que nos dice el problema que tenemos. Tenemos dos masas de medio kilo, porque es la unidad en la que tenemos que introducir la masa en el sistema internacional. Aquí tenemos el punto 3,0 y el punto menos 3,0, ¿vale? Y nos piden calcular el vector campo gravitatorio en el punto menos 1,0. Bueno, lo que tenemos que hacer es, en ese punto, representar el campo gravitatorio generado por cada una de las masas. Llamaremos a esto campo gravitatorio 2 y a esto campo gravitatorio 1, ¿vale? Por ahora estoy dibujando las flechas sin escala, ahora vamos a ver cuál es mayor y cuál es menor, ¿vale? Entonces, son vectores, el campo gravitatorio son vectores que apuntan hacia la masa que está generando el campo, ¿vale? Entonces, si queremos calcular el campo gravitatorio total, esto será la suma del campo gravitatorio 2, del campo gravitatorio 1 y el campo gravitatorio 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo obtenemos esto? Pues es g por la masa 1 por la distancia 1 al cuadrado y por un vector unitario en la dirección de 1, más g por la masa 2 por la distancia 2 al cuadrado y un vector unitario en la dirección de 2. Como las masas son iguales y g es la constante de gravitación, las extraemos y nos queda 1 entre la R1 al cuadrado por el vector unitario 1 más 1 entre la R2 al cuadrado por el vector unitario 2. Y ahora podemos introducir valores numéricos. G va a ser igual a 6,67 por 10 a la menos 11. La masa es 0,5 kilos. ¿Quién es la distancia 1? Bueno, hemos llamado distancia masa 1 a esta masa de aquí. Entonces la distancia 1 son 2 unidades, ¿vale? 1 entre 2 al cuadrado. ¿Y quién es el vector unitario en la dirección 1? Pues será menos 1, porque va en la dirección del eje Y, en la dirección del eje X negativo. Mientras que en el otro caso tenemos 1 entre, ¿qué distancia tenemos aquí? Pues 4 unidades al cuadrado. Y el vector lleva la dirección del eje X positivo. Vale, ya podemos ver entonces que al ser este denominador más pequeño, va a quedarnos más grande el campo 1 que el 2. Es decir, el campo gravitatorio, como podíamos intuir, generado por la masa 1, va a ser mayor que el campo gravitatorio generado por la masa 2, que es más pequeñito, y cuando yo calcule el campo total, pues me va a quedar la diferencia de ambos y me va a quedar apuntando hacia la izquierda, ¿vale? Bueno, pues si hacemos esto, nos queda que el valor al final es menos 6,253 por 10 a la menos 12 y no os olvidéis de que en física todos los resultados tienen que tener sus unidades y las unidades del campo gravitatorio son newtons dividido de kilogramo. Si ahora nos piden la fuerza total sobre una masa de 100 gramos, una masa de 100 gramos colocada en este punto, lo que tenemos que hacer es multiplicar la masa que colocamos en el punto por el campo gravitatorio en ese punto. Si la masa es de 100 gramos, pues va a ser 0,1 por el campo que tenemos aquí, que es menos 6,253 por 10 a la menos 12 y... Bueno, pues la fuerza nos va a quedar, fijaros, si yo multiplico aquí kilogramos y aquí newtons dividido de kilogramo, nos va a quedar la fuerza en newtons y va a ser menos 6,253 por 10 a la menos 13 newtons, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos el vector fuerza gravitatoria total sobre una masa situada en ese punto. En el apartado B lo que nos piden es el potencial gravitatorio en los puntos menos 1, 0, que este es el punto este de aquí, ¿vale? Vamos a llamar este punto A, ¿vale? Menos 1, 0. Y el punto 2, 0 es este de aquí, vamos a llamar este punto B.
¿vale? Entonces nos piden el potencial gravitatorio en los puntos A y B debido a las dos masas que teníamos inicialmente. Vamos a empezar por el potencial gravitatorio en el punto A. La fórmula del potencial gravitatorio es menos G por la masa 1 por la distancia desde 1 hasta A, menos G por la masa 2 por la distancia desde 2 hasta A, donde A es el punto menos 1, 0. Entonces, como las masas y las G son iguales, podemos extraer factor común a la G y a la masa y nos quedaría 1 entre la distancia entre 1 y A más 1 entre la distancia entre 2 y A. Si ahora sustituimos valores numéricos, llegaremos a menos 6,67 por 10 a la menos 11. Eso es la G, ¿vale? La masa era 0,5 kilos. 1 entre la distancia entre los puntos 1 y A, son 2 unidades, y la distancia entre los puntos A y 2 son 4 unidades, como antes. Bueno, pues ahora vemos que el potencial gravitatorio en ese punto nos va a quedar menos 2,501 por 10 a la menos 11 julios dividido de kilogramo. Vamos a calcular ahora el potencial en el punto que hemos denominado B. Para calcular el potencial en el punto B, pues utilizamos la misma fórmula. Menos G por la masa 1 por la distancia de 1 a B, menos G por la masa 2 por la distancia desde 2 hasta B. Sacamos factor común menos G por M y nos queda 1 entre la distancia entre 1 y B más 1 entre la distancia entre 2 y B. Vale. O sea, menos 6,67 por 10 a la menos 11, que es el valor de G. La masa hemos dicho que eran 0,5 kilos y la distancia entre el punto 1 y el punto B son 5 unidades, por tanto un quinto. Mientras que la distancia entre el punto 2 y el punto B es 1 unidad. Si resolvemos esto, nos queda 4,002 por 10 a la menos 11 julios partido de kilogramo. Y con esto hemos resuelto lo que nos pedían en el apartado B. Si ahora vamos al apartado C, nos piden que calculemos el trabajo realizado por el campo gravitatorio sobre una masa de 200 gramos cuando se desplaza desde menos 1, 0 hasta 2, 0. Bueno, lo que nos están pidiendo es el trabajo de desplazar una masa desde el punto A hasta el punto B. Como sabéis, la fórmula del trabajo de desplazar una masa va a ser menos m por la diferencia de potencial, es decir, por el potencial final menos el potencial inicial, el potencial gravitatorio, en los puntos en los cuales estoy desplazando las masas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que como la masa que desplazamos es de 200 gramos, pues ponemos menos 0,2 kilos por el potencial en el punto B, es ese que vemos aquí, menos 4,002 por 10 a la menos 11, menos el potencial en A era menos, es 2,501, pero pasamos el menos a más, 2,501 por 10 a la menos 11, julios entre kilogramo, eliminamos los kilogramos y nos queda que el trabajo de desplazar una masa desde los puntos A y B va a ser de 3,002 por 10 a la menos 12 julios. Y con esto hemos resuelto completamente el ejercicio 5 del examen. El ejercicio 6 del examen es un ejercicio de campo gravitatorio, de satélites en este caso, ¿vale? Nos dice una sonda espacial de 2.500 kilos de masa, o sea, la masa de la sonda es 2.500 kilogramos, está en órbita circular alrededor de Venus, realizando una revolución cada 30 horas, o sea que tenemos un periodo, da una vuelta completa cada 30 horas. Lo primero que nos piden es la velocidad orbital de la sonda y la altura a la que está la órbita con respecto a la superficie del planeta. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser pasar este periodo a las unidades del sistema internacional, que son segundos. Entonces podemos poner que 30 horas, podemos poner que una hora es 60 minutos y un minuto 60 segundos. Así que lo tenemos que multiplicar por 3.600, quedándonos un resultado de 108.000 segundos. Una vez que tenemos eso, para obtener lo que nos piden, que es la velocidad en la órbita y la altura a la que estamos, lo que tenemos que hacer es igualar la fuerza gravitatoria a la fuerza centrífuga en la órbita. Como sabéis, el módulo de la fuerza gravitatoria, que es la fuerza que intenta atraer al satélite hacia el centro de Venus, va a ser G
por la masa de Venus por la masa del satélite dividido de la distancia orbital al cuadrado. Esa va a ser la fuerza gravitatoria que, si tenemos aquí Venus y por aquí al satélite, intenta atraer al satélite hacia Venus, ¿vale? Opuesta en la misma dirección y sentido opuesto va a aparecer una fuerza centrífuga, debido a que tenemos un movimiento circular. El valor de la fuerza centrífuga va a ser la masa del satélite por la velocidad de giro al cuadrado dividido de la distancia de giro de la órbita, ¿vale? La R, ojo, se mide desde el centro de Venus hasta la órbita. Vale, podemos eliminar la masa del satélite de esta ecuación y podemos eliminar una vez el radio, ¿vale? Entonces ahora tenemos que ver si queremos sacar primero la velocidad en la órbita o queremos sacar primero la distancia a la que está orbitando, ¿vale? Yo voy a sacar primero la distancia a la que está girando. Tengo G por la masa de Venus dividido de la distancia orbital, y la V, como es un movimiento circular, es 2πr, que es una revolución completa, entre t, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Así que tengo la longitud recorrida por el tiempo que tarda en dar una vuelta y al cuadrado, ¿vale? Bueno, esto me queda G por la masa de Venus dividido de la distancia orbital, 4π cuadrado r cuadrado, periodo al cuadrado. Y de aquí voy a agrupar la distancia orbital, que es la r, ¿vale? Y me va a quedar que r al cubo es igual a G por la masa de Venus por el periodo al cuadrado, dividido de 4π cuadrado. Por tanto, la distancia orbital va a ser la raíz cúbica de G por la masa de Venus por el periodo al cuadrado, dividido entre 4 por π cuadrado. Ahora lo que podemos hacer es introducir los valores numéricos. La masa de Venus nos la dan en el enunciado del problema. Nos dicen que la masa de Venus es 4,869 por 10 a la 24 kilos. Esa es la masa de Venus. Nos dicen también el valor de G, ya lo sabéis, 6,67 por 10 a la menos 11. El valor del periodo hay que introducirlo en segundos, ojo con las unidades, y tenemos el periodo al cuadrado dividido de 4π cuadrado. Bueno, pues con esto sacaremos el valor de la distancia orbital. La distancia orbital que obtenemos es 45.780.914,2 metros, ¿vale? Pero el ejercicio no nos preguntaba la distancia orbital. El ejercicio nos preguntaba la altura de la órbita respecto a la superficie del planeta, ¿vale? La altura de la órbita respecto a la superficie del planeta es esta h de aquí. ¿Y cómo sacamos la h? Bueno, pues tendremos que hacer r menos el radio de Venus. O sea, la h va a ser la distancia orbital menos el radio de Venus. El radio de Venus es un dato del ejercicio también. Entonces tenemos los 45.780.914,2 metros, que era la R, menos el radio de Venus, que nos lo daba el ejercicio, y era 6.052 kilómetros. Así que multiplicamos por 10 a la 3 para pasarlo a metros. Esto hace que la altura sea 39.728,91 kilómetros, ¿vale? Esto ya está pasado a kilómetros. Podríamos haberlo dejado en metros, pero bueno, lo he puesto en kilómetros porque sale un resultado, un número muy grande, ¿vale? ¿Cómo sacamos ahora la velocidad? Bueno, pues la velocidad la podemos sacar sustituyendo 2πr entre el periodo, ¿vale? Entonces podemos hacer 2π por la r, que es el 45.780.914,2, ¿vale? 2π por la distancia orbital dividido del periodo, que es 108.000 segundos. Si hacemos esto, nos queda que la velocidad en la órbita es 2.663,43 metros por segundo. Si lo queremos pasar a kilómetros por hora, pues será 9.588,3 kilómetros por hora, ¿vale? Bueno, lo podemos dejar o en metros por segundo o en kilómetros por hora. Ya sabéis que las unidades del Sistema Internacional de Velocidad son metros por segundo. Bueno, pues por este apartado del ejercicio nos daban un punto que iba distribuido como 0,5 puntos para la velocidad y otros 0,5 puntos para la altura de la órbita desde la superficie de Venus. Veamos ahora lo que nos pide el apartado B. En el apartado B nos piden la energía cinética, la potencial gravitatoria y la energía mecánica total de la sonda. Vale. Bueno, la energía cinética va a ser un medio de la masa del satélite por la velocidad que lleva en la órbita al cuadrado. La energía potencial, ya sabéis que su fórmula es menos G por la masa de Venus por la masa del satélite entre la R. Y la energía mecánica se puede sacar como la energía cinética más la energía potencial.
Para calcular la energía cinética vamos a hacer un medio de la masa del satélite, que eran 2.500 kilos, por la velocidad, ojo, en metros por segundo, que nos ha salido 2.663,43 al cuadrado. Bueno, pues esto nos da una energía cinética de 8,867 por 10 a la 9 julios. Recordad escribir siempre las unidades, ¿vale? Ahora tenemos que sacar la energía potencial, menos la G, menos 6,67 por 10 a la menos 11, por la masa de Venus, que la hemos puesto antes, que era 4,869 por 10 a la 24, por la masa del satélite, que era 2.500, y por la R, que era 45.780,914,2 en metros, ¿vale? Y ojo, que hay que introducir la R y no la H en este caso, no os confundáis. Vale, pues esto nos da menos 1,773 por 10 a la 10 julios. Cuando sacamos la energía mecánica en la órbita, tenemos que sumar los dos resultados y el resultado nos va a dar menos 8,863 por 10 a la 9 julios. Mucho cuidado con no olvidarse de los signos correctos que tenemos que escribir para calcular estas energías, que la energía cinética tiene que ser siempre positiva porque depende de la velocidad al cuadrado. La energía potencial de un satélite en una órbita tiene que ser negativa. Tener el signo incorrecto supone en estos ejercicios una puntuación de 0 en el resultado numérico, así que es muy importante tener el signo correctamente, ¿vale? Veamos lo que nos pide el último apartado, que es el apartado C. El último apartado nos pide calcular la energía mínima que habrá que suministrar a la sonda para que abandone el campo gravitatorio de Venus. Bueno, eso es el trabajo de escape de la órbita para abandonar el campo gravitatorio de Venus. Si sabéis la fórmula de la energía de escape de una órbita, va a ser un medio de G por la masa de Venus, por la masa del satélite, por 1 dividido de la distancia 1 en la órbita a la distancia 2, la distancia final, ¿vale? Esto es como la energía de cambio de órbita, pero si queremos que salga de la influencia de la órbita, quiere decir que la distancia 2 tiende a infinito, ¿vale? Porque escapa del radio de la órbita, mientras que la distancia 1 va a ser la distancia a la que está situada la órbita, la distancia orbital del centro de Venus. Bueno, como la R2 es infinito, este término es 0. Entonces, lo que tenemos que sustituir es un medio de 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa de Venus, que era este número de aquí, 4,869 por 10 a la 24, por la masa del satélite, que eran 2.500 kilos, y por 1 dividido de la distancia orbital, o sea, todo esto dividido de la distancia orbital. La R, que era este numerito de aquí, 45.780,914,2. Bueno, esto hace que la energía necesaria para escapar de la influencia de la órbita, es decir, para ir a una órbita situada a una distancia infinita del centro de Venus, o la energía de escape de la órbita, es 8,863 por 10 a la 9 julios, ¿vale? De nuevo, importante que este signo nos está dando en este caso positivo. De esta forma resolveríamos totalmente el ejercicio 6 del examen, que era el segundo de los ejercicios que teníamos de campo gravitatorio. Nos vemos en el próximo vídeo.